¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Por qué el mes de octubre es llamado el mes del Rosario? Sabemos que la oración del Rosario es una oración maravillosa que podemos realizar, hacer todos los días, a cualquier hora, pero entonces, ¿por qué mes de octubre, mes del Rosario? Mira, esto tiene que ver con una batalla que, podemos decir, marcó la historia, que nos habla de la defensa de la fe, que nos habla de la lucha entre algunos grupos, no solamente guerreros, sino también religiosos, y nos habla también de la importancia de encomendarse a Dios cuando viene algún momento difícil. Y me refiero a la batalla de Lepanto, en lo que es ahora el Golfo de Corinto, antes era el Golfo de Lepanto. En esta batalla, por cierto, estuvo Miguel de Cervantes Saavedra y ahí precisamente perdió el movimiento de la mano izquierda. No es que le hayan cortado el brazo, sino que perdió el movimiento, le quedó inservible y precisamente por eso se le conoce como el manco de Lepanto. Afortunadamente no perdió la mano izquierda con la que pudo escribir después no solamente sus memorias de cuando estuvo preso durante mucho tiempo, y también con la mano con la que escribió el maravilloso libro de El Quijote de la Mancha. Pero, ¿qué fue esa batalla de Lepanto que va a dar nombre a el mes de octubre como el mes del Rosario? Mira, hay que tomar en cuenta que en el siglo XVI todas las potencias querían aumentar sus territorios. Es una época en que los barcos también tienen un gran alcance y por lo tanto también hay grandes conquistas no solamente en Europa, sino vienen también a América y a otros lugares. ¿Qué sucede? Por una parte, los otomanos, estamos hablando de musulmanes, turcos, intentaban cada vez más llegar a Europa, a la parte de Viena y por la parte también del mar Mediterráneo alcanzar otros objetivos. Tenían, sin embargo, un conflicto porque la isla de Chipre y también en un momento la isla de Malta eran lugares estratégicos porque ahí se podía detener al enemigo o permitirle que avanzara si se descuidaban estos lugares. Bueno, precisamente en 1570 el grupo otomano atacó la isla de Chipre, que era posesión de Venecia. Hay que tomar en cuenta también que en aquel tiempo, aunque Venecia estaba acá, podía tener en posesión esta isla, este otro lugar, y así también otras potencias tenían esta posibilidad. Pero el tomar Chipre o el atacar Chipre por parte de los musulmanes era una forma de acercarse más peligrosamente a Europa, y esto hizo que hubiera una liga, una unión entre varios ejércitos a la que se le llamó la Liga Santa. Estaba integrada por el Papa, estaba integrada también por la República Veneciana, que tenía muchas naves, y sobre todo por la monarquía de Felipe II. Esto es, estamos hablando de España, que en aquel momento era muy fuerte, que en aquel momento también tenía muchísima relación con lo que conocemos ahora como Viena. La Armada Española estuvo bajo el mando de Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, que antes de la batalla dijo así a los soldados: Hijos míos, a morir hemos venido o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia impía: ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, porque, muertos o victoriosos, habréis de alcanzar la inmortalidad. Esto indica, por lo tanto, que esta Liga Santa estaba dispuesta a enfrentar a una flota grandísima del ejército turco otomano. Era ponerles un límite, porque si no lo hacían, los otomanos cada vez estaban aumentando, invadiendo territorios, y existía el peligro de que Europa se convirtiera entonces en una Europa musulmana y que la fe católica
por lo tanto quedara dominada e incluso rechazada para todos los que vivieran en Europa. Por lo tanto, no era una batalla únicamente militar o de posesión de terreno, sino también una cuestión de defensa de la fe. Estamos hablando de cuántos participantes, unos 90,000 de cada lado, es decir, 180,000 personas. No fue una batalla pequeñita. De la otra parte estaba Ali Bajá, que era el almirante más valioso, más importante, con la herencia de todos sus antecesores en lo que se refería a las luchas, especialmente navales. Y estamos hablando de que el día 7 de octubre, por la mañana, se enfrentarían los dos grupos. El grupo de los turcos, de acuerdo a la historia, llevaba más ventaja. ¿Por qué? Porque habían combatido más juntamente. Aquí se estaban uniendo por primera vez tres grupos distintos. En cambio, los musulmanes ya tenían sus estrategias de rodear al enemigo a través de las barcas, etc. Y era muy importante este tipo de estrategias y que se conocieran. Entre los participantes había gente que luchaba, pero sobre todo remeros, porque estamos hablando de que las embarcaciones en aquel tiempo tenían dos formas de moverse: por las velas, es decir, con viento, o también con los remeros, que eran una gran fuerza. Y ahí estaríamos hablando de, no tengo aquí el dato exacto, pero estaríamos hablando también de muchísimos remeros que iban en el interior de las naves haciendo que se movieran. La tradición nos dice que antes de la batalla, Juan de Austria pidió que la gente hiciera oración y se rezó el Santo Rosario. Y en el momento en que iban a la batalla, el viento, estamos hablando de barcos de velas también, el viento estaba a favor de los musulmanes. Pero cuando rezaron el rosario y empezaron ya la mayoría de las embarcaciones a dirigirse al enemigo, cambió repentinamente el viento a favor de los cristianos, y esto permitió que los cristianos ganaran esta batalla que definitivamente en la historia marcó el final del deseo de expansión de los otomanos. Si no hubiera existido esta batalla, seguramente hubieran venido más luchas por conquistar otros territorios, pero afortunadamente se detuvieron aquí, porque aquella batalla también dejó una gran pérdida para los turcos. Solamente se salvaron 60 barcos turcos de los aproximadamente 200 que contaban para las grandes batallas. Y además pasó algo también muy fuerte, porque al almirante Ali Bajá, uno de los soldados le dio un disparo de mosquete en la cabeza, y al caer muerto, el mismo soldado lo decapitó, colocó su cabeza sobre una pica, es decir, sobre un palo, y al verla todos los musulmanes se quedaron sumamente decepcionados, se quedaron con la moral baja, y entonces ya no se animaron a seguir luchando. Y de esta manera, como el día 7 de octubre se tuvo esta batalla, a esta batalla y al 7 de octubre se le empezó a llamar la batalla de la victoria, el día de la victoria. Y poco después, tomando en cuenta que el rosario, la oración, había ayudado a que no se perdiera la fe en el continente europeo, a que se pusiera fin al grupo de invasores musulmanes, entonces se cambió la fiesta por fiesta de Santa María del Rosario, y después todo el mes se dedicó a la Virgen del Rosario.
yo creo que esta batalla nos enseña, en primer lugar, que no es bueno querer expandirse de ningún lado ni de otro, quitando a los otros su territorio. Hay que respetarlo. En segundo lugar, se nos enseña a respetar la fe, por supuesto. La fe propia, exigir respeto y también respetar la fe de los demás. Y se nos enseña también que en los momentos de conflicto la oración nos puede ayudar siempre a salir adelante. Y yo creo que la historia también afortunadamente ha cambiado. Yo espero que no vuelvan a existir luchas como estas, porque estamos hablando también de una gran cantidad de pérdida de vidas humanas que lamentablemente no se pueden recuperar. Esperemos que las guerras, este tipo de batallas desaparezcan para siempre y sea más bien el diálogo, el respeto y la tolerancia lo que nos lleve siempre a salir adelante. Reza el rosario en el mes de octubre y todos los días que puedas, a cualquier hora, y para que tengas más información sobre la batalla de Lepanto, al terminar este video te aparecerá en la pantallita mi imagen por si te quieres suscribir, pero te aparecerá otra imagen de un video seleccionado que es precisamente uno que nos habla de la batalla de Lepanto y de lo que se ha encontrado en el océano para, vamos a decir, documentar también esta batalla. Tú le picas ahí y simplemente entras inmediatamente al siguiente video. Que Dios los bendiga.